Vamos a empezar con la tercera clase teórica de gestores de base de datos. Hasta ahora hemos visto la estructura general de un administrador de base de datos. Vimos cómo armar campos, o sea, cómo diseñar tablas, cómo armar sus campos, cómo relacionar esas tablas, cómo diseñar consultas. Hoy nos vamos a meter un poquito más en el tema de formularios e informes también. Vamos a tomar la base de datos que tenemos de modelo, mini gestión. Yo no voy a trabajar sobre el original, sino que voy a hacer una copia y voy a trabajar sobre la copia, porque como les expliqué en una clase anterior, esto se va modificando a medida que uno trabaja. No es que se abre y después uno, si quiere, lo guarda o no lo guarda como un documento de Word o una planilla de Excel. Acá uno, a medida que trabaja, hay cosas que se van almacenando. Entonces, algunas pruebas que vayamos haciendo durante clase pueden quedar guardadas en el original. Por lo tanto, voy a trabajar sobre una copia. Siempre para ubicarse en la ventana de relaciones, donde tienen todas las tablas y las relaciones entre ellas. Recuerden que cuando armaban una relación, siempre tenían un lado, un extremo de los unos, que era para un campo que no se repetía, y un extremo de los varios, que está marcado acá con un infinito, para los campos de un registro a otro que se pueden repetir. Bueno, del lado de los unos, siempre recuerden que ese campo normalmente es lo lógico que sea lo que se llama la clave principal, que uno le pone ID. Todas las tablas deberían tener un ID, que es un valor no repetitivo. Incluso alguna tabla que tenga un solo campo, como por ejemplo tabla grupos. En este caso, el ID de grupo es el único campo. Ese campo incluso es clave principal. En cambio, en otra tabla que tiene varios campos, uno de ellos, normalmente el primero, en orden, es la clave principal, que es aquel no repetitivo. Recuerden que los campos que son clave principal siempre van a estar indexados sin duplicado, y van a ser requeridos. Acá la propiedad requerido va a estar marcada como sí. Las relaciones, ahí está la ventana esa que permite diseñarla, tienen aquí tres propiedades: exigir integridad referencial, que lo correcto sería ponerlo siempre, y el tema de las cascadas, el actualizar y el eliminar. Dijimos que el actualizar debería ir siempre, el eliminar algunas veces sí, otras veces no. En principio habría que poner que no, por una cuestión de prudencia, porque cuando uno elimina, por ejemplo, en esta tabla, vamos a esta, comprobantes en relación a transacciones, si uno elimina un comprobante, se borraría todo el historial de transacciones de esos comprobantes, de ese tipo de comprobantes. Por lo tanto, en esta relación, la cascada no se la vamos a poner. ¿Para qué? Por una cuestión de prudencia. Es decir, nos va a obligar, si queremos eliminar un comprobante, nos va a obligar primero a eliminar manualmente en la tabla de transacciones todo el historial. Y recién después vamos a poder borrar de este lado, del lado de los unos, donde está la clave principal. En cambio, en esta relación, transacciones con detalle, le ponemos eliminar en cascada, porque se supone que uno elimina un comprobante de transacciones, es porque quiere eliminar todo lo que está por debajo de ello. Es decir, quiere eliminar también el detalle. Ahí no habría un principio
de prudencia, de por las dudas. Si uno elimina la transacción, lo elimina junto con su detalle, sin duda. En cambio acá, artículo de detalle no. Ojo, si elimino un artículo que también voy a borrar todo el detalle. Se supone que no se eliminan juntos esas cosas. En cambio, una transacción con su detalle sí. Eso hay que analizarlo en cada caso. En principio, el eliminar en cascada no se pone, salvo que uno esté seguro. La integridad referencial se pone siempre, sí, es lo lógico, porque es lo que hace que del lado de los varios no se puedan eliminar registros que estén del lado de los unos. Nosotros no deberíamos poder eliminar, o poder, mejor dicho, no se debería poder cargar, más que eliminar, no se podría cargar un comprobante en una transacción que no esté del lado de los unos. Se podría eliminar, pero no se debería poder agregar, si no quedaría huérfano, se dice. Un comprobante que está del lado de los varios, no está, o sea, un registro que no tiene un valor coincidente del lado de los unos. En cambio, del lado de los unos puede haber registros que no tengan nada del lado de los varios. Por ejemplo, podemos tener algún artículo que no tenga ningún movimiento. Eso es lo que da la integridad referencial. Si no colocamos integridad referencial, porque uno dice, bueno, ¿para qué entonces está la posibilidad de no colocar integridad referencial? No sirve para mucho la relación. No sirve para mucho. ¿Saben para qué puede servir una relación sin integridad referencial? Para que cuando uno haga una consulta, por ejemplo, de comprobantes con transacciones, quede establecida cuál es la relación dentro de la consulta. A ver, vamos a ver si hacemos una cosa. Vamos a tomar esto, vamos a eliminar esta relación. Esta. No, esta. Artículo con detalle. La eliminamos. Vamos a crearla de vuelta. Y no le vamos a poner integridad referencial. Lo cual hace que, si nosotros acá, en detalle, cargamos un registro nuevo con un artículo cuyo ID no exista en artículos, lo va a poder cargar, se va a poder cargar. Porque no hay integridad referencial. ¿Para qué sirve la relación? Bueno, para eso que les dije. Cuando hacemos una consulta, creamos una consulta y ponemos detalle y ponemos artículo, ven, ya queda, está de más, ya queda la relación hecha. Después, si queremos sacar, por ejemplo, nombre de artículo y queremos poner cantidades compradas o vendidas, está la relación hecha. Acá tenemos todos los artículos con las cantidades compradas y vendidas. Para la consulta sirve la relación, pero no tiene integridad referencial. Ahora, así y todo, fíjense lo siguiente. Si yo acá la elimino la relación, realmente, y voy a hacer la consulta la voy a hacer de nuevo. Diseño de consulta. Era artículos con detalle. ¿Y cómo está la relación? Si la habíamos borrado. Bueno, porque el Access se encarga de atar una relación cuando hay dos campos que tienen el mismo nombre. Lo mismo la hace. Si nosotros, fíjense,
Agarremos aquí en detalle. Y en vez de ID art le ponemos ID cualquier otra cosa. Ahí está. El ID de artículo le pusimos otro nombre. Ahora creamos una consulta, ponemos artículo, ponemos detalle, y no supo cómo establecer la relación, porque no tiene forma. Entonces ahí sí serviría hacer una relación entre este y este, aunque no tenga integridad referencial. No tiene integridad referencial. Cuando vamos a hacer la consulta, artículo, detalle, sí, ya sabe cuál tiene que relacionar, aunque los nombres no coincidan. Ese es el único efecto que puede servir establecer una relación sin integridad referencial. Que cuando uno haga las consultas, aunque no coincidan los nombres, ya sepa dónde está, qué campos están relacionados. Pero, les reitero, no hay que evitar, hay que tratar de que todas las relaciones tengan integridad referencial. Así se da también ese control de que coincidan los contenidos de los campos. Bien. Váyanme preguntando si hay alguna duda. Recuerden, esto se llama, del lado de los unos siempre hay una clave principal. El campo que está del lado de los varios, en la otra tabla, se llama clave externa. Y la clave externa, lo correcto es que siempre vaya indexada con duplicado. Recuerden que puede haber indexado sin duplicado, que es el caso de las claves principales, no indexados o indexados con duplicado. Las claves externas siempre van indexadas con duplicado. Tomemos una tabla cualquiera, por ejemplo esta, cuentas. Diseño de cuentas. ¿Hay alguna clave externa acá? Está la clave principal. Ahora, ¿hay alguna clave externa? Yo veo una acá. A ver, vamos a otra tabla. Detalle. Diseño. ¿Hay alguna clave externa? Clave principal, ahí está. Clave externa, ¿hay alguna? Hay dos. En detalle, hay dos claves externas. Aquí están. El ID de la transacción y el ID del artículo. Y la que estamos viendo, cuenta, hay una clave externa, que es el ID del grupo. Perdón, acá, cuenta. El ID del tipo. O sea, esta. El campo viene del lado de los varios de la tabla tipos. ¿Está indexado con duplicado? Sí, correcto. ¿Puede estar indexado con duplicado algún otro campo? ¿Cuál debería estar indexado con duplicado en esta tabla? ¿Qué era el índice? Algo que permitía que ese campo se ordenara o se filtrara más rápido cuando hacíamos alguna consulta. ¿Cuál campo, por ejemplo, va a servir que acá esté indexado? Que puede ir normalmente ordenado. El nombre. El nombre sí tiene que estar indexado. El domicilio también. Bueno, acá no está indexado. La localidad seguro que sí. Indexado sí. La condición IVA sí debería estar indexada. Sí. La quit
sí, porque a veces puede que uno quiera ordenar o filtrar. El indexado es como que internamente se hace dentro del archivo del ACDB, se hace como una copia de ese campo, pero ordenado. Una copia que no se ve. O sea, si uno tiene acá esta tabla cuentas, la ve, los nombres no están ordenados. Pero como este campo está indexado, hay como otra copia, digamos, en un lugar almacenado, donde está el nombre ordenado. Entonces, cuando se va a hacer ya sea un filtrado o una emisión de una consulta ordenada, lo toma de ahí, porque está ordenado en ese lugar oculto, digamos, o está también, si uno tiene que filtrar, el filtro que se establece en los criterios de la consulta es mucho más rápido cuando algo está ordenado, porque uno le dice, bueno, que sea mayor los nombres de la letra F a la letra J. Entonces es más fácil internamente para el Access ubicar dónde está la F y dónde está la J si están todos ordenados. Entonces, el indexer es una especie de copia ordenada de los campos, que no se ve pero está. Tampoco hay que poner indexado porque sí, porque eso ocupa lugar. A los que no haga falta no se pone. Recuerden lo que hablamos del campo autonumeración. Muchas claves principales, o algunas de ellas, se suelen poner que se numeren solas. Generalmente se pone en las claves principales la autonumeración, el tipo de campo autonumeración. Bueno, vamos un poco más al tema consultas. Vamos a crear una consulta. Hay un asistente que después ustedes los pueden ir viendo, que los orienta y los va llevando a cómo se arma una consulta. Pero, más que todo, vamos a tratar de usar esta cuadrícula. Vamos a hacer una consulta donde vamos a colocar las cuentas, la tabla cuentas y la tabla transacciones. Dentro de una consulta uno puede colocar tablas o también puede colocar consultas. O sea, uno puede hacer consultas de consulta. Uno aquí dispone, en esta parte, dispone las tablas o consultas de las cuales va a querer tomar datos. Y acaba eligiendo los campos que va a querer ver. Si uno de una tabla va a querer ver en la consulta todos los campos, coloca asterisco. Ahí dice cuentas, tabla cuentas, asterisco. Quiere decir que van a aparecer todos los campos de la tabla cuenta, pero no es lo que vamos a hacer acá. Acá vamos a tomar el nombre de una cuenta y vamos a tomar ¿qué otra cosa? La condición de IVA. Vamos a tomar el tipo. Yo digo, quiero poner el tipo. El tipo está en la tabla tipos. Uno dice, pero le voy a agregar la tabla tipo. Fíjense que la agrego, tabla tipo. Vamos a ponerlo así.
Lo tomo de acá. ¿Es lo mismo tomarlo de acá que de acá? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Lo tomen de un lado o del otro relación lo pongan acá. En realidad no haría falta que esté esta tabla tipo. Salvo que acá hubiera ID tipo y hubiera nombre de tipo. Entonces uno dice, no quiero poner el ID, quiero poner el nombre. Bueno, entonces ahí sí tenemos que tomarlo de acá. Pero acá no hace falta la tabla tipo. Vamos a trabajar con estas tablas directamente. Y el ID tipo lo vamos a tomar de acá. Bueno, ¿y qué otra cosa vamos a ver? Las transacciones que hicimos con los clientes o los proveedores. Vamos a poner la fecha y el total, nada más. A ver, ahí está entonces. Si yo lo quiero ordenar por importe, el total, le voy a poner acá ordenado, ascendente. Primero me aparecen los negativos, después los ceros, después los positivos. ¿Qué pasa si yo quiero que solamente aparezcan acá las operaciones con clientes? ¿Qué hago? Lo pongo a esa, ¿dónde establezco los filtros? Acá abajo. En el ID tip teníamos cómo eran los tipos de clientes. Productor y revendedor. Entonces acá voy a poner productor o, recuerden que esa parte era como un filtro, se hacía como un filtro avanzado, así. Así, o los I eran en este sentido. Productor, revendedor. Solamente productor y revendedor. Lo vamos a poner ordenado primero por nombre y después por el importe. Entonces ahí me quedo. En realidad lo más lógico sería que el orden fuera primero por nombre y después por fecha. Sería más lógico para lo que estaríamos viendo acá. Nombre, fecha, importe. Bueno, ahí esto lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar como consulta, vamos a llamarle Movim cuentas. Ahí apareció entonces una nueva consulta que se llama Movim cuentas. La abrimos y nos vuelve a aparecer eso. O sea, ya queda guardado. Esa consulta en realidad está tomando datos que están en estas tablas, en las tablas. La consulta nunca tiene datos. La consulta es simplemente una instrucción que dice cómo obtener datos de distintas tablas, cómo ordenados y cómo filtrados. Se ve de otra manera, mejor dicho. Cuando uno le pone la vista, acá tiene tres formas de verlo. O sea, una sería ver la consulta, otra sería diseñarla y otra sería la vista SQL. A ver, lo vamos a poner acá para que se vea mejor. El SQL es una especie de
casi un lenguaje, un conjunto de instrucciones, que sirve para SQL, Structured Query Language. Es el lenguaje de consulta, query en inglés es consulta, así se escribe. Query. Consulta, averiguación. Lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje, es un pequeño lenguaje para realizar consultas, que no es esto del Access, es universal, ni siquiera es de Microsoft. Se usa hace muchísimos años para todos los administradores de bases de datos. Todos tienen el SQL. Y fíjense que tiene una parte que es el select, dice qué campo, o sea, tabla campo, from ¿desde dónde lo toma? De la tabla cuentas inner join transact, o sea, lo toma de esta tabla que está relacionada, esto es el inner join, tiene una relación, está unida o relacionada con la tabla transact. Esa relación, ¿qué relaciona? Valga la redundancia. Y de cuenta de la tabla cuentas y de la tabla transacciones. Entonces eso está diciendo que vamos a tomar los datos de estas dos tablas que están relacionadas mediante estos campos. Estos campos son los extremos de la relación. Eso lo vimos acá en la relación. En la tabla transacciones con la tabla cuentas está relacionada con estos dos campos. Bueno, en el SQL se escribe cómo es la relación. También queda escrita. Donde, y acá se coloca el criterio o filtro, el tipo de las cuentas sea productor o el tipo de las cuentas, el ID type de las cuentas sea revendedor. Ordenado por el nombre de las cuentas en primer lugar y luego por la fecha. Esta es la instrucción SQL, que en realidad es lo único que se guarda cuando se guarda la consulta. Cuando se guarda la consulta no se guarda esta cuadrícula digo, no se guarda esto. Se guarda simplemente esto que ocupa muy poquito de espacio. Esta cuadrícula en realidad puede ser más amigable para escribir la consulta. Es mucho más rápida, mucho más clara, digamos, para escribirla que escribir una instrucción SQL, que por ahí es medio engorroso. Esta cuadrícula, donde uno va poniendo tablas, eligiendo campos, ordenando y filtrando, se llama cuadrícula QBE. La cuadrícula QBE. Query by Example. O sea, consulta en base al ejemplo. Y como que acá lo vamos colocando las cosas y nos va haciendo en forma figurada un ejemplo de cómo va a quedar. Después lo mostramos realmente. Pero el diseño es mejor hacerlo con la cuadrícula QBE. Bueno, entonces, en esta cuadrícula QBE, cualquier cambio que hagamos, supongamos que le agreguemos un campo más, no sé, la observación, lo vemos, la observación aparece, y por ende la instrucción SQL también va a tener acá, se refleja directamente ahí también. Esa es la manera más, digamos, esas son las consultas principales. Colocar tablas, tomar campos, ordenar y filtrar. Ocurre que las consultas
también sirven para cuando nosotros creamos formularios y creamos informes. Recuerden, un formulario es una especie de ventana donde uno puede ver o puede modificar. Y un informe es una especie de vista previa. A ver, vamos a pararnos en esta consulta que acabamos de hacer y le ponemos un informe automático. Porque hay formas más artesanales de hacer informes, pero hay una que directamente nosotros le damos clic a un botón y nos hace el informe, el access, como mejor le parece que va a quedar. Ahí nos hizo el informe en base a esa consulta, fíjense, ordenado y filtrado como está la consulta. Uno le da acá ver como vista preliminar y ya nos queda la hoja impresa con su paginado y todo, lista para sacar por impresora de esa consulta. Le podemos imprimir o podemos volver acá a la vista de diseño del informe y podemos hacerle cambios. Podemos agregarle, sacarle cosas, cambiarle los títulos. Acá pone un encabezado donde pone la fecha y la hora. Eso podemos, acá en la vista de diseño, podemos modificarlo. Vamos a guardarlo, este informe. Vamos a ponerle también Moving Encuentro. Le vamos a poner el mismo nombre que la consulta. Pero ojo, que acá fíjense que creó un informe. Los informes, entonces, la forma más fácil de hacerlo es pararse en la consulta o pararse en la tabla y darle clic a crear acá, informe. Esa es la forma más directa. Aunque hay otras maneras de diseñar informes. A ver, vamos a ir a la tabla cuentas. Y vamos a usar un asistente para informes. ¿De dónde lo tomamos? De la tabla cuentas. ¿Qué campos colocamos? Y acá elegimos los campos. El nombre, y vamos a poner la condición IVA y el tipo. Después el asistente nos pregunta si queremos agrupar, no. Eso para armar informes agrupados, ya vamos a verlo después. Vamos a poner que no. Si queremos ordenar, vamos a ordenarlo por nombre. Si queremos la distribución de la salida impresa vertical o horizontal. Y bueno, y acá hay distintas maneras en forma de esquema, bloque o en pasos. Vamos a ponerle en pasos la forma en que va a estar organizado el informe y cómo van a quedar distribuidos los campos. Eso lo vamos a poner con el esquema, que es el más simple. Y ahí nos hizo un informe usando un asistente que es un poquito más uno puede elegir algunas cosas. En cambio, la otra manera de hacer el informe, que es directamente crear y apretar el botón informe, no nos da ninguna posibilidad. A todas esas alternativas las elige el Access solamente. Bueno, hay varias maneras de hacer informes. Lo mismo ocurre con los formularios. Hay varias maneras. Hay uno que es el formulario con un solo botón y hay otros que son ya con asistentes. Vamos a tomar la consulta, movimiento de cuenta, y vamos a hacer un formulario con un solo clic al botón formulario. Acá había uno que se llamaba informe, acá hay uno que se llama formulario. Había otros que eran asistentes, que eran un poquito más detallados, acá también hay otros asistentes que son un poco más detallados. Pero vamos a empezar por que es el que va directo. Nos arma el informe, el formulario en este caso, a criterio
a criterio del mismo Access. El formulario, a diferencia del informe, permite modificar. Uno puede modificar. Acá tenemos cada una de las operaciones que hubo. Podríamos en algunos casos modificar el contenido de acá. ¿Qué se va a modificar? La consulta, no, la tabla. Si acá modificamos algo, se va a modificar en la tabla. Por ejemplo, la fecha, en vez de 18 le ponemos 19. Vamos a ponerle una fecha, 19 de febrero, vamos a poner. Así nos damos cuenta cuál es. Cerramos. Este formulario nos queda guardado acá, formulario cuentas, movimiento de cuentas se llama. Pero mientras estábamos mostrando el formulario hicimos un cambio en el contenido. Ese contenido, ¿dónde se tendría que reflejar? En la consulta, sí, por supuesto. Por acá en algún lugar, acá está, nos quedó esa operación con la escuela de agronomía, con esa fecha cambiada. Pero en realidad la modificación se hizo ¿dónde? En la tabla transacciones, claro. Acá en la tabla transacciones vamos a ver que hay una transacción de fecha 19 de febrero, que acá está esta, que era una nota de crédito de venta, que le cambiamos la fecha. ¿La cambiamos en la tabla? No, en la consulta tampoco, la cambiamos en el informe. Porque el informe estaba basado en la consulta, es como que hubiéramos modificado la consulta y a su vez, como la consulta viene de la tabla, se cambia en la tabla. Perdón, lo modificamos en el formulario, no en el informe. En el informe no se puede modificar, en los formularios sí. Esa es la diferencia principal entre formulario e informe. Que el informe muestra, el formulario muestra y también permite cambiar. Entonces hay veces que uno hace consultas, al solo efecto no la va a usar a la consulta como tal. Uno la hace para tenerla como base para crear formularios o para crear informes. Es muy común crear consultas que después no se usen en la vista esta tipo tabla, tipo hoja de datos se llama, que es como si fuera una tabla de las consultas. No, generalmente, o es muy frecuente que las consultas se creen, pero después se miren con informes o con formularios, y se modifiquen con formularios. Porque el formulario siempre es mucho más amigable, siempre los formularios son más, se hagan así o se hagan de otra forma, son mucho más claros que esta vista tipo tabla, que parece una planilla de cálculo. Hay veces donde, vamos a tomar otro ejemplo, que no sea esto que estamos viendo. Tomemos el Northwind, ese que veíamos el otro día, que ustedes lo pueden descargar de cualquier lugar de internet, está en muchas webs esto. Este es un formulario. Este es otro formulario. Estos permiten, a ver, vamos acá a los formularios. Permiten ver o permiten modificar cosas. Pero siempre es más, no solamente es más bonito, sino que también es más, a veces más fácil de porque a veces se ve, en vez de ver en forma de tabular, o sea, en forma de tabla, de cuadro de doble entrada, con filas y columnas, se puede ver un solo registro, se puede ver por vez en toda la pantalla. Fíjense, acá este es un solo registro.
nos vamos acá desplazando, con este botón cambiamos de registro, y vamos cambiando de registro como si fuéramos bajando fila por fila, registro por registro en la tabla. Esto es una tabla que está acá. Lo que pasa es que esta forma de diseñar el formulario permite ver un registro por vez y organizar de otra manera. Si tienen una foto, pueden ver la foto. Hay muchas formas de armar los informes y los formularios de una manera mucho más clara y mucho más fácil de interpretar que la típica vista de las tablas y las consultas, que es la vista tipo así. Esto. Esta es una consulta. Bueno, la consulta se ve así, como una tabla, no hay otra forma de verla. En cambio, los formularios y los informes se pueden armar de muchas maneras distintas. Tomemos otro software que tienen en la sala, el Celtran Contable. Acá vemos, esto es un formulario. Esto es un formulario. Esto es un formulario. Tiene ficha. Estos son formularios. Todos estos son formularios. Formulario, 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 formulario. Con los formularios se hacen interfaces, o sea, comunicación entre los datos, y el usuario es mucho más sencilla de utilizar. Una de las tantas diferencias que van a ver con las planillas electrónicas es la potencia que tienen ya los administradores de base de datos para generar interfaces más complejas y más cómodas. Bien, eso se hace con la parte de formularios e informes. Observen esto. Voy a ver la tabla artículo. La veo la tabla artículo, nada más. Tal cual la tienen en el Excel. O sea, ID artículo, nombre, ID grupo, precio, tasa de IVA. En el Excel tienen acá la existencia también, ¿no? Física valorizada. Pero eso lo vamos a sacar con una consulta después. Pero acá tienen estos campos. Vean que acá hay un signo más. En realidad, esta es una vista bidimensional. Columna, fila, o esto también se llamaba campo, registro. Bueno, dos dimensiones. Ahora, dándole un clic a este signo más es como que aparece una tercera dimensión. ¿Cómo una tercera dimensión si tenemos acá una pantalla? Donde no va a aparecer, se va a asomar una... Bueno, no, pero figuradamente es como que nos crea dentro de un determinado registro, como que nos abre un cuadro. ¿Un cuadro de qué? ¿Y qué tabla teníamos relacionada del lado de los varios con la tabla de artículos? Detalle. Bueno, entonces nosotros les damos clic acá a este más, y nos aparece lo que hay en la tabla relacionada para ese registro. Sería una tercera dimensión. En este caso nos va a aparecer el detalle de movimientos del glifosato. Acá le damos a este otro artículo,
nos aparece este, incluso podemos dejar varios abiertos, ¿eh? Si queremos. Nos va armando, ¿eh? Es como que vamos explorando. Vamos a hacer algo más complejo todavía. Vámonos acá, a la tabla tipos. Tipos. Productor, revendedor, productor de bienes de campo. Bueno, a ver, si le damos clic acá, ¿qué nos tendría que aparecer en la tercera dimensión? Todos los que, porque esta tabla era, volvemos acá, esta tabla es una tabla que tiene del lado de los varios, que tiene las cuentas. Bien, por lo tanto, si acá habilitamos o exploramos qué hay dentro de cada uno de ellos, nos va a mostrar qué. Las cuentas que son, por ejemplo, productores. Nos muestra esa tabla, la tabla clientes, pero solamente los registros que son productores. Y acá le damos, abrimos y exploramos esto y nos muestra dentro de la tabla cliente solamente aquellos registros que son revendedores. Y así a cada uno que vayamos expandiendo. Es más todavía. Podemos abrir una cuarta dimensión y decimos, a ver los tilos, démosle clic acá. ¿Qué nos va a aparecer? ¿Qué nos debería aparecer? Claro. Dentro de aquí, de los tilos, nos van a aparecer las transacciones que tenemos con los tilos. Y si le damos clic a algún comprobante, ¿qué nos va a aparecer? El detalle. Fíjense cómo nos fuimos metiendo y navegando y explorando la información. Ya detalle no, porque no tiene tablas relacionadas para el lado de los varios. Detalle es lado de los varios de transacciones. Entonces no tiene acá otro signo más. Entonces, los campos que se van abriendo son los de la tabla relacionada. Los que se van de la tabla que está del lado de los varios de la cual nosotros estamos parados. Por eso es bueno entender cómo es la estructura de la base de datos que estamos armando. Y eso del lado de los varios, del lado de los unos. Porque ahí uno realmente les queda, digamos, una concepción de todos los datos que tienen y cómo están organizados. Y uno puede meterse, explorar, navegar, auditar, una materia que van a hacer un poco más adelante, pero para auditar esto es muy bueno, porque uno va, dice, a ver este comprobante, a ver de quién es, a ver cómo viene, y se va metiendo, no es que tiene que abrir una cosa, cerrar otra, buscar, emitir una planilla, ver eso, a ver dónde viene. Esto es como que uno va navegando por toda la lógica de la información. Esto se llama meterse en las tablas secundarias. Yo estoy en una tabla y acá me meto en la tabla secundaria. La tabla secundaria es donde está el lado de los varios, o sea, donde está la clave externa de esta clave principal. También se dice, es la tabla secundaria a esta. Hay veces, no hay ningún ejemplo acá, no hay ningún ejemplo, pero me voy a meter en la otra, en el otro caso que tenemos, que es el organizador de estudios.
que ya se lo voy a explicar mejor, pero que tenemos una estructura que es un poquito más compleja. Y tenemos algunas tablas, como por ejemplo esta, que está del lado de los varios de dos tablas. De esta tabla que se llama cliente y esta tabla que se llama integrante. ¿Por qué? Porque estas ejecuciones son trabajos que se están haciendo. Entonces, ejecuciones son trabajos que el estudio está haciendo. Y acá nos queda cuál es el cliente y cuál es el integrante del estudio que trabajó. Y cuál es el cliente. Ejecución. Y tienen acá otra más. ¿Y cuál es la actividad que se hizo? También, aquí está. La actividad, por ejemplo, esta, trámites en sede del cliente. ¿Cuál es el cliente? Ese, Miguel Bucetti. ¿Y quién lo hizo? Esta persona, Julio Mercado. Bueno, esta tabla, ejecuciones, es lado de los varios de tres tablas. Entonces, puede haber tablas que son lado de los varios de algunas y puede haber algunas que son lado de los unos de varias, como el caso de cliente. Cliente, esta tabla cliente, está en compromisos, que es una especie de agenda. Está ejecuciones, que son tareas que se realizan, y está al lado de los contratos. Acá hay una tabla que por un lado tenemos contrato, por otro lado tenemos cliente, y acá hay una tabla que une clientes con contratos. Bueno. Este es el caso que quería explicarle. Un caso como este. Yo me meto acá y abro la tabla cliente. Si yo acá digo voy a ver la tabla secundaria, ¿cuál va a ser la tabla secundaria? Si tenemos esta, acá tenemos otra vez una clave externa y acá tenemos una clave externa. Acá está ID cliente, fíjense. Acá está ID cliente, acá está ID cliente. Son todas claves externas de esta clave principal. Entonces, cuando pasa eso, el Access no sabe cuál es la tabla secundaria. Por lo tanto, la primera vez que lo abran a este signo más, le va a preguntar cuál es la tabla secundaria que quieren dejar ya establecida. Y va a quedar esa. Acá en este caso, la tabla secundaria es ejecuciones. Sí. Esta tabla. A ver. Sí. Ejecuciones. Si uno la quiere, la primera vez entonces que le den clic acá, le va a preguntar cuál de las tres tablas quiere dejar como secundaria para la próxima vez. Y ya queda fijado. Si uno lo quiere cambiar, tiene que ir acá al diseño de la tabla. Vieron que acá están las propiedades, pero estas son propiedades de los campos, estas que aparecen acá, ¿se acuerdan? El requerido, el indexado, el tamaño. Pero hay otra ventanita donde están las propiedades de la tabla en su conjunto, que se abre por acá. Que hay unas propiedades que generalmente no se tocan, pero la que más se suele tocar es esta, hoja secundaria de datos. Yo puedo cambiar que en vez de ejecuciones me coloque compromisos, por ejemplo.
entonces la guardo. Entonces ahí cuando despliego, la segunda dimensión, digamos, ya es la tabla de compromiso y no la de ejecución. Normalmente las estructuras son así, o sea, no se da tantas veces esto, de que hay una tabla que es lado de los 1 para varias tablas. Acá no hay ninguna tabla que sea lado de los 1, fíjense que esta es lado de los 1 de esta de los 1 de esta. No hay dos rayitas que salen y el lado de los 1 queda como pasa con este, que el lado de los 1 queda para varios lados. También pasa con esta. Con esta pasa 1 y acá está varios y varios. Pero cuando ocurre eso, en la tabla que es secundaria no es automática, sino que hay que decirle o eventualmente modificarla después. Bien. Volvamos al mini gestión. Relaciones. Cuando yo me posiciono en una tabla, por ejemplo, en cuentas, y acá dijimos que cuando expandíamos cuentas nos aparecían las transacciones. Yo me posiciono acá y voy a crear un formulario con un solo clic. Fíjense qué hace. Me hace un formulario donde tengo, acá vamos con estos botones de navegación se llaman, donde uno puede ir de uno en uno, registro por registro, o puede ir al final o puede ir al principio. Acá estamos navegando uno por los clientes en esta parte, pero en esta parte me está mostrando ya en forma de cuadro de doble entrada, me está mostrando los datos de la tabla que es la hoja secundaria, que es la que uno abre cuando aparece el signo más. Esto es un formulario. Sin embargo, la parte de arriba del formulario está hecho con una disposición vertical y aparece uno por vez los registros de la tabla cuenta, uno por vez. Y acá, fíjense que acá hay dos barritas de navegación. Acá navego por cuentas. Y acá navego dentro de las transacciones. Este formulario automático lo creo viendo cuál era la tabla que tenemos como secundaria, la hoja secundaria. Entonces armo una parte de una manera y le metió la hoja secundaria abajo, cosa que uno no tenga que hacer como hace acá, que tenga que abrirlo así, sino que ya se diseñó esto de otra manera, donde uno lo ve de otra forma. Pero esto ya es un formulario, porque ya al tener esto así, en disposición vertical, ya no es una tabla, porque la tabla, cuando lo vemos, siempre tiene siempre está en forma de cuadro doble de entrada. Así sea la dimensión que le abrimos. Entonces, siempre en forma bidimensional se ve. En cambio,
formularios y los informes también tienen por ahí otra manera de armarse. En este que se armó automáticamente, una parte la armó de una manera y otra parte la armó de otra. El Access, cuando crean un formulario o un informe de un solo clic, busca la manera que mejor le parece, que mejor cree que lo puede hacer al formulario o al informe. Por supuesto que cuando uno trabaja manualmente con estas otras formas de crear formularios o informes, puede ir eligiendo algunas cosas para que queden distintos del que sería automático. Bien. ¿Alguna pregunta? Volvamos a nuestra consulta movimiento de cuenta. Vamos a, siempre manéjense con el botón secundario acá, vamos a vista de diseño, la cuadrícula QBE, la que recién armamos, donde filtramos por productor o revendedor. Si yo digo, bueno, sí, pero en realidad yo lo que quiero ver es para cada uno de los clientes, porque son productores o revendedores, no hay ningún proveedor acá. Para cada uno de los clientes, lo que quiero ver es el nombre, el domicilio y la suma de los comprobantes, o sea, el saldo. Podremos hacer una consulta nueva o podremos retocar esta. Vamos a trabajar sobre esta. Vamos a cambiarla. Pero ojo, acá queremos ver, dijimos, cliente, domicilio y saldo. No queremos ver movimiento. O sea que cada cliente no lo queremos ver varias veces. Lo queremos ver una sola vez, con su total. Con su total precisamente de la columna esta o de este campo que se llama total. Bueno. Entonces ahí vamos a crear otro tipo de consulta. A ver, primero, saquémosle la condición IVA, esta no nos hace falta, porque dijimos que queríamos nombre, domicilio. Esto saquémoslo, nos posicionamos ahí, la fecha tampoco. Dejamos nombre y total del comprobante. Nombre, total del comprobante. Pero yo no quiero ver los movimientos de no quiero ver cada comprobante, yo quiero ver el saldo. ¿Qué hacemos? Vamos a agarrar todos los registros que tengan igual nombre y lo vamos a agrupar. Vamos a transformar esta consulta en una consulta de, fíjense este botón, es importante, consulta de totales. Le damos así, ya queda marcado, y esto cambia. Acá aparece un dato más acá que se llama total, que tenemos que fijar para cada uno de los campos qué hacemos ahí en total. Vamos a agrupar por nombre y en total vamos a sumar. Fíjense qué pasa. Nombre y la suma de los totales. Este vendría a ser el saldo, porque estamos sumando todos los de la tabla de transacciones. Acuérdense que el total lo tomamos de acá, de la tabla de transacciones. A este campo nombre le pusimos agrupar por. A este campo total le pusimos suma. Acá donde dice total. Por este agrupamos, por este sumamos. Ah, pero recién queríamos domicilio también. Bueno, pongamos domicilio. Pongámoslo ahí al medio. ¿Qué le ponemos? ¿Suma? No, le ponemos total por. Agrupar por. No le pongamos suma.
agrupar por. Porque el domicilio no se va. Todos los nombres tienen igual domicilio, así que no va a afectar. No me gusta acá que diga suma de tot, porque no entiendo qué quiere decir suma de total. Quiero que diga algo más simple. Bueno, yo lo voy a poner así. Tot. 2 puntos. Tot. 2 puntos. Total. Le voy a llamar eso. Tot, 2 puntos quiere decir que la descripción acá es tot. Entonces lo ponemos acá al lado del nombre con precedido de 2 puntos. Si le quieren poner alguna propiedad a esto, por ejemplo, formato de número, hay una manera de hacerlo. Hay una manera de hacerlo. Que es mostrando acá propiedades y acá le ponemos formato, por ejemplo, estándar con 2 decimales. Porque este es un campo que le podemos, a todos los campos le podemos cambiar el formato, vi acá la hoja de propiedades. Estos son propiedades de los campos de una consulta. Se abre aquí una hojita de propiedades que queda a la derecha. Entonces ahora aparece así, con formato de número, con 2 decimales. Hemos diseñado entonces una consulta que ya es de totales. En el mini gestión que ustedes descarguen de la web, ya tienen un par de consultas de totales. Una que se llama consulta saldos, que es precisamente eso, o muy parecida a la que hicimos recién, que tiene agrupar por todo, menos debe y haber, que le llamamos dep y ap, que son sumas. Es una consulta de totales. Y hay otra consulta de totales que ya les queda hecha a ustedes, que es la de existencia. Vieron que la tabla artículos no tenía la existencia, tenía precio e IVA. ¿Por qué? Porque la existencia viene de la suma de otra tabla. Cuando lo hacíamos en Excel, ¿qué hacíamos? Poníamos en la tabla, en la hoja, artículos, ¿recuerdan? Poníamos un par de columnas con una fórmula que hacíamos un sumar sí conjunto de la tabla de la hoja de detalle. Bueno, acá lo vamos a hacer a eso con una consulta. Acá esto no es un Excel, no tenemos cómo poner fórmulas. Se trabaja de otra manera. Entonces, artículos con existencia, como estamos tomando esos campos, en realidad de otra tabla, entonces hacemos una consulta entre artículos y detalle, y acá ponemos suma, que viene de la cantidad del campo de la tabla de detalle. Y también ya les explico lo que es esto, que en realidad es donde está la valorización. Pero primero, ¿qué es? A ver. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Se acuerdan el otro día que estábamos explicando? Y ahí justo se clavó la PC, se clavó la... no sé qué pasó el Windows, que estábamos explicando que
Dentro de una tabla, uno puede colocar campos calculados. ¿Se acuerdan? Yo acá voy a poner un campo que se llama precio con IVA. Justo estaba haciendo esto y se clavó. ¿Se acuerdan? Y le vamos a llamar tipo de campo calculado. ¿Dónde va a ser? El precio por 1 más la tasa de IVA, eso me va a dar, cierro paréntesis, 1 más la tasa de IVA, me va a dar el precio con IVA. Fíjense, un campo calculado que es el precio, el campo precio multiplicado por 1 más la tasa de IVA. ¿Qué aparece acá? Primero lo guardamos, precio con IVA. Ahí me apareció. Esto es el precio, este es el precio con IVA. No me gusta cómo salió el formato. Le vamos a poner acá campo tipo doble, pero formato, le vamos a poner estándar con 2 decimales. Antes de verlo siempre le tenemos que guardar el diseño. Bueno, acá me quedo. Precio con IVA. Ese es un campo calculado. Guardamos la tabla, la próxima vez que la abramos, la tabla de artículos, aparece un campo que no es un campo real, es un campo calculado en base a estos dos. Está dentro de la tabla. Esto no es consulta, es tabla. Bien. Podríamos haber hecho eso si nosotros diseñamos una consulta donde ponemos la tabla de artículos. Podríamos poner los campos de la tabla de artículos, el ID artículo, nombre, grupo, precio, tasa de IVA. Fíjense que acá me figura precio con IVA. No lo pongamos. Eso mismo que hicimos ahí, lo podemos hacer acá. Lo que hicimos en la tabla lo podríamos hacer en la consulta. Pongamos precio, PR con IVA, o vamos a ponerle PR IVA, para que no se llame igual que el campo, 2 puntos, y acá le vamos a poner bueno, voy a hacer una cosa, ya que tengo problemas con los corchetes, le voy a poner precio multiplicado por tasa de IVA. Lo tendría que poner entre corchetes acá. Vamos a cambiar el idioma. Ahí está. Uno más tasa de IVA. No, tasa de IVA no. Tasa IVA se llama. Si esto queda muy chiquito, hacen así. Shift, F2. Y abren como una ventana que permite, cuando hay poco lugar, trabajar mejor. Bueno, acá me quedo el precio con IVA, también tenemos que haber hecho lo mismo. Lo llamo expresión 1, lo llamo. Porque no le pusimos nombre, ahora le vamos a poner PR con IVA. Bien.
Lo que les quiero decir, que un campo calculado uno lo puede hacer dentro de una tabla o en una consulta. ¿Dónde lo harían? Bueno, si es un campo calculado que no, lo vamos a usar muchas veces, y cada vez que hagamos una consulta vamos a tener que andar haciéndolo, más vale hagámoslo dentro de la tabla y listo, ya nos queda hecho. Porque después yo esto que hice acá no hace falta que lo haga, porque yo lo tengo hecho en la tabla. Si yo lo tengo acá, lo pongo y listo, porque recién lo hice en la tabla. Lo hice, le di formato y todo. Si no lo hubiera tenido en la tabla y lo necesito, lo tengo que hacer acá en la consulta. Muchas veces cuando se hace un campo calculado muy especial en una consulta, se hace en la consulta. Ahora, si es un campo calculado que muchas veces lo vamos a tener que andar poniendo en las consultas, hagámoslo dentro de la tabla. ¿Está claro? Bueno, los campos calculados dentro de las tablas, esto no lo vamos a guardar. Dentro de las tablas se hacen, a ver, volvamos a la tabla de artículos, este es un campo calculado, que lo hicimos recién, un campo calculado. Se define ahí. Lo hacemos con campos de la misma tabla. Cuando lo hacemos adentro de la tabla. Lo que ocurre es que en las consultas uno puede hacer cálculos o campos calculados con campos de la tabla que hay, si es una sola tabla, como hicimos recién con el precio, pero también lo puede hacer con campos de distintas tablas. O sea, la consulta permite hacer cálculos más complejos. Vamos a la consulta, artículos de existencia. Fíjense que el campo, la tabla llegaba hasta tasa de IVA, digamos, originalmente. Tiene cantidad y tiene valorizado. Y estos campos son tomados, estos campos de consulta, son tomados de otra tabla, porque acá esta consulta tiene dos tablas. Entonces en las consultas uno puede hacer campos que son cálculos de otra tabla. Fíjense que acá la tabla que principalmente tenemos es la de artículos, donde ponemos los agrupar por, pero acá tenemos un par de campos que es cantidad y valorizada, que en realidad son campos que vienen de la tabla de detalle. Incluso fíjense este campo, que es un poco, lo voy a hacer un poquito más grande. A esto. Valoriza. Vieron que cuando queremos que se llame de una determinada forma la columna, le ponemos 2 puntos ahí. Valoriza, 2 puntos. Suma. Detalle cantidad por artículo precio. O sea que estamos usando un campo de una tabla con un campo de otra tabla. Estamos haciendo un cálculo entre campos de distintas tablas. Yo voy a hacer así. Le voy a sacar esto de suma. Lo voy a hacer así. Y el suma se lo voy a poner acá. Hago cantidad por precio. Cantidad está en detalle y precio está en la tabla de artículo. Ahí está. Y el suma lo puse acá. Igual que el suma está acá también. Lo que pasa es que cuando lo guardo, después lo vuelvo a abrir y acá me pone expresión y el suma me lo pone acá.
Eso pasa cuando, en cambio en esta no. El suma lo dejo acá. ¿Por qué? Porque cuando es una operación entre campos de dos tablas, uno lo puede hacer acá suma o lo que quiera hacer acá promedio. Pero como viene de dos tablas, acá le pone expresión. Es automático eso. Y la operación suma promedio lo pone acá dentro de la fórmula del cálculo. Les digo porque algunas veces van a ver que acá dice suma o promedio y en otros van a ver expresión. ¿Por qué expresión? ¿Lo cambio? Bueno, porque por una cuestión que no nos vamos a poner a detallar, pero el Access pone el operador, suma, promedio, mínimo, lo que sea, lo pone acá dentro de la fórmula cuando hay campo de distintas tablas. Cuando hay campo de una sola tabla, que vamos a sumar, no cambia nada. Lo deja acá nomás, el suma. ¿Me van entendiendo? Esto lo van a entender, por supuesto, y lo van a sentar mucho mejor cuando lo vean con un práctico. Ya están empezando en los prácticos con esto. Bueno, realmente esto se entiende bien cuando se hace. Pero para hacerlo primero hay que haberlo, alguien les tiene que haber dicho algo, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá, dando unos lineamientos generales, tomen nota. Uno no tiene que confiar en la memoria de uno. Porque dice, lo entiendo, pero después pasan 2 días y uno se olvida. Entonces, algunos detalles vayan anotándolo. Bueno, entonces, las consultas pueden ser consultas simples o consultas de totales. En las consultas de totales vamos a poner, agrupar por, y vamos a poner siempre sumas o expresiones. Suma es cuando, suma también puede ser promedio o puede ser contar, los que más se usan. Cuando son valores numéricos que queremos no agrupar, sino sacar un cálculo. Y también las expresiones que en realidad son suma, promedio, o lo que sea, pero cuando son campos de distintas tablas, cuando hay mezcla de campos de distintas tablas, cuando son más complejas, por eso le pone expresión. Dentro de esta, vieron que acá aparecía esta filita acá dentro de la cuadrícula que se llama total, que uno pone el agrupar por o suma o lo que sea. Bueno, ¿qué otra cosa se puede poner acá? Hay otra que se llama ¿dónde? A ver, si yo quiero que acá aparezcan los grupos fertilizantes, así se llama, sí, no, grupo fertilizante, lo he escrito mal. Ahí está, fertilizante. Hay algo que está mal escrito. Fertilizante. Ahí está bien, ahí está. Fertilizante. Agrupar por. Ahora, esto porque me lo muestra. Si yo quiero poner criterio fertilizante, pero no lo quiero mostrar. Vieron que hay veces que uno no quiere mostrar algo, pero quiere ponerlo como criterio, al solo efecto de filtrar, pero que no aparezca. No aparece. Sin embargo, no aparece la columna. Sin embargo, está filtrado. Bueno, primero guardemos. Ahí se puede poner también
dónde, en vez de agrupar por. Cuando es el otro caso, agrupar por, suma, expresión, dónde. En vez de agrupar por, cuando uno quiere no mostrar algo y ponerlo al solo efecto del criterio, lo más correcto es poner dónde. Porque el agrupar por es para lo que se muestra. El dónde tiene una diferencia con el agrupar por, que el dónde no agrupa. Puede llegar a haber una diferencia. Es mejor, en estos casos donde no se muestra y se coloca el criterio, poner dónde, para no forzar a que agrupe por este. Sería lo correcto. Creo que les dije todo sobre consulta. No, me quedó una cosa. Una sola cosa. Si yo quiero a la cantidad, o a esto, volvamos acá al valoriz este. Vamos a multiplicarlo por margen. Margen. ¿Qué campo es ese? Vamos a ponerlo acá. Margen. Acá vamos a poner suma. Después lo va a cambiar y va a poner expresión y el suma lo va a poner acá arriba. No importa. Pero yo estoy haciendo acá Shift F2, yo estoy multiplicando todo eso por margen. ¿Dónde está margen? No está, no es un campo. No es un campo. ¿Y dónde lo saca? Lo pregunta. Entonces, si yo escribo como si fuera un campo, pero no es un campo, lo voy a preguntar. Le voy a poner 2. Bien. Entonces acá a esto lo multiplico por 2. O sea que cuando uno hace una consulta que quiere que cada vez que le ejecute tenga un valor distinto a algo, y que se lo pregunte cada vez que lo ejecuten, le ponen un campo que no existe, lo escriben entre corchetes y lo va a preguntar. Se llama parámetro. Dentro de una consulta es un parámetro. Una consulta con parámetros. Cada vez que lo ejecute, me va a preguntar. Acá le pongo 10, me multiplico por 10. Lo vuelvo a ejecutar, le pongo 700, multiplico por 700. Y si yo hago después un formulario o un informe basado en esta consulta que tiene un parámetro, ¿qué va a pasar? Vamos a hacerlo ya. Creamos un informe automático. Lo guardamos ahora. Lo guardamos, se llama artículo de existencia. Acá está. Pero cada vez que ejecutemos el informe, como el informe
está hecho sobre la consulta se ejecuta atrás del informe y me pregunta el parámetro. O sea, que si hago un formulario o consulta sobre si hablo un formulario o un informe, perdón, sobre una consulta que tiene un parámetro, cada vez que ejecute el formulario o el informe, me va a preguntar el parámetro de la consulta. Con todo esto que les estoy explicando, y que lo van a asentar mejor con la práctica, pueden hacer un montón de cosas. Ya salen de la lógica de la planilla electrónica de fila, columna, fórmula. Acá hay muchas otras cosas para hacer. Obviamente, cada cosa sirve para resolver distintos tipos de situaciones. Esto no tiene fórmulas como tiene, o no tiene la facilidad para poner fórmulas como tiene una planilla de cálculo. La planilla de cálculo es más versátil para un montón de cosas. Para un montón de cosas. Esto es más específico para diseñar ya una especie de software. El que veíamos recién, el Northwind, es un software. Central Contable, está hecho también con Access. Todo está hecho con Access esto. Y es un software. Es un software. Tiene muchas cosas acá que uno... Pero son formularios estos. O también informes. Este es un informe. Uno ya con un administrador de base de datos ya arma algo más parecido a lo que uno conoce como un programa. Les digo unas cositas, y con esto terminamos la clase, de el organizador de estudios. El organizador de estudios es una base de datos de la cual ustedes descargan de la web una parte. En cambio, en Minigestión tienen todas las tablas, incluso tienen un par de consultas hechas, tienen las relaciones hechas. En cambio, del organizador de estudios van a descargar algunas de las tablas, otras tablas las van a tener que agregar ustedes, van a tener que armar las relaciones, van a tener un poquito más de trabajo que hacer. Yo lo que les voy a mostrar acá del organizador de estudios es el que está ya con todas las tablas y las relaciones hechas, pero el que ustedes bajen, hay algunas tablas que les faltan y las relaciones no tienen ninguna. Eso van a tener que hacerlo, van a hacer en el práctico. El organizador de estudios, ya les dije cuál es el sentido que tiene, es una base de datos para controlar, evaluar, sacar algunos cálculos con lo que se hace en un estudio contable típico. Esto lo hemos hecho en base a alguna experiencia de hacer un software de esta característica para algunos colegas. Tienen una tabla clientes, que la voy a abrir acá, donde están precisamente los clientes del estudio, excepto uno que tiene el código 1, que es el mismo estudio. Este estudio Pacioli es el estudio, no tenía apellido del contador, descendiente del que inventó la contabilidad. Con ese apellido, si no les va bien la profesión. Bueno, el estudio Pacioli
es uno, es un cliente virtual, digamos. ¿Por qué lo ponemos como cliente? Porque después cuando pongamos las tareas del personal que trabaja, por ahí hace tareas internas. Entonces el destinatario de las tareas es el mismo estudio. Entonces lo ponemos como un cliente ficticio. Tienen todos los datos. Incluso fíjense que los demás clientes que tienen son los del mini gestión. Esta tabla no está cargada, pero la pueden tomar del mini gestión. No está cargada en la base de datos que tienen ustedes, pero la pueden tomar directamente del mini gestión. Está la hoja secundaria y todo eso. Bueno, la tabla cliente, con un cliente ficticio. Está la tabla integrante. Los integrantes son las personas que trabajan en el estudio. ¿Qué son estos? Los integrantes, volvamos acá a las relaciones, los integrantes tienen categorías. Esta es la tabla de categorías. Auxiliar, contador, socio. Hay una relación entre integrantes y categorías, porque cada integrante tiene una categoría. Hay integrantes que son auxiliares, hay otros que son contadores, hay otros que son socios. Ya te dejo. ¿Tenés examen? Tengo examen. Bueno, Tengo examen. ya te dejo en 6. Bueno. Acá están entonces, estos son los socios, Cárdenas y Bustamante. ¿Y dónde está Pacioli? Ah, no, le pusieron Pacioli. No es Cárdenas, claro, queda mejor Pacioli que Cárdenas y Bustamante. Bueno, estos son socios, hay otros que son contadores. Integrantes, clientes, categorías. Los clientes tienen rubros. Asociación, comercio, constructora, industria, otros. Hay ejecuciones que se hacen para los clientes, que son tareas, y hay compromisos que son como vencimiento de las cosas que tienen que hacer con los clientes. En las ejecuciones hay actividades. Actividades. ¿Qué es lo que se hace? Consulta telefónica, consultas de mensajes, tareas dentro del estudio, tareas afuera del estudio, videoconferencia, trámites AFIP, liquidaciones de impuestos, registraciones, etc. Cuando se hace una ejecución, se hace. Para un cliente lo hace una persona, hace una determinada actividad en una fecha y le dedica determinado tiempo. Esta es la tabla central de ejecuciones. Y hay otra tabla que son los contratos. Asesoramiento en gestión, auditoría, contabilidad en gestión, costos, bla, bla, bla. Esos contratos se hacen con clientes. Lo que pasa es que cada cliente no tiene un contrato. A un cliente le podemos hacer varias cosas. Y a su vez, costo no le vamos a hacer a un solo cliente, le podemos hacer a varios clientes. Entonces no podemos establecer una relación acá entre contratos y clientes. Esto fíjense bien. Contratos y clientes. No se puede hacer una relación porque ¿cuál es el lado de los unos? Lo que tienen que hacer es una tabla interna, porque es una relación que vendría a ser de varios a varios. Porque yo puedo tener para un contrato varios clientes y para un cliente varios contratos. Entonces tengo que hacer una tabla intermedio que se llama tabla de unión entre estas dos, donde el lado de los varios, el lado de los unos queda esta y el lado de los varios quedan esta. Esta tabla de unión, clientes, contratos, me dice qué cliente tiene qué contrato. Puede haber varios clientes y varios contratos, todos cruzados. Es una tabla que está del lado de los varios de las dos tablitas esas. Sirve para unir cuando la relación es no de uno a varios ni de varios a uno, sino de varios a varios. Entonces se hace una tabla intermedia. Fíjense ese caso, es un caso especial que suele darse.
donde no se puede hacer una relación de uno a varios ni de varios a uno. No se puede hacer ni para un lado ni para el otro, porque de los dos lados hay varios. Entonces se hace una tabla intermedia que es la que guía cuáles contratos van para qué clientes y qué clientes tienen cuáles contratos. Esta es la estructura, es una estructura ya un poquitito más compleja de 9 tablas, pero es una estructura más interesante. Tiene este tema de que hay varias, hay más del lado de los unos, salen flechas para varios lados. La hicimos así a propósito para que les quede un caso ya un poquito más complejo y más completo de estructura de datos. Hasta acá llega la clase de hoy. La clase que viene, que es la última, ya les voy a explicar algunos detalles un poquito más a fondo sobre todo esto que vimos, pero con lo que tienen ahora ya pueden hacerlos prácticos.